Hola, ahí sí. Hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Nos encontramos hoy acá en el Salón Refectorio del Centro Patrimonial de la Recoleta Dominica. Y bueno, mi nombre es Raquel Abella, estoy a cargo de la Biblioteca Patrimonial, que hoy tiene el placer de presentar el libro Estilos de colaboración artesanal y artística en la colección de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Tenemos ahora las palabras de las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Así que, como tenemos varios expositores, creo que es mejor que vayamos directamente un poco al grano. Y bueno, después podemos seguir conversando. Todas las personas que se hayan inscrito en el formulario de Google van a tener su ejemplar reservado, porque estamos con un poco de falta de stock en el fondo, porque era como lo que cubrió el proyecto, básicamente, ¿ya? Y se hicieron a mano. Y están hechos a mano, totalmente, ¿ya? Así que bueno, sin más preámbulos, les voy a dejar ahora con unas palabras de Jimena Pezó Aguilera, que ella es la directora del Museo de Artes Decorativas del Museo Histórico Dominico y que nos está prestando este maravilloso salón en el que nos encontramos. Adelante. Buenos días. Primero darle la bienvenida a todos hoy día, esta mañana, que está muy linda, con alto sol. Saludar a Cristian Cerón, el Ceremia de Cultura, a nuestro director regional, Gabriel Díaz, a la directora de la biblioteca, a quien no le prestamos nada porque ella es dueña de casa acá también, así que decir eso. Muy contenta del éxito que ha tenido esta iniciativa de radio, que ya lleva bastantes años, así que yo creo que es un orgullo para ella también y la comunidad fiel de la biblioteca. Así que nada más que dejarlos como invitados y saludarlos especialmente. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Muchas gracias, Jimena, por tus palabras. Vamos a continuar con la intervención de Gabriel Díaz Morales, director regional metropolitano del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Bien. Muy buenos días a todos y a todas, a Ramiro López y a Jimena, a las autoridades. Darle las gracias por estar acá esta mañana en este bello salón refectorio, haciendo eco de la invitación a conocer los libros antiguos, a conocer el patrimonio que se encuentra en la Biblioteca Patrimonial, el trabajo que hace el equipo del Museo de Artes Decorativas de Recoleta Dominica y de la Biblioteca Patrimonial, encabezado siempre por Jimena, por Raquel y por cada uno de los funcionarios. También tengo que hacer mención especial al apoyo que siempre recibimos de los voluntarios, porque este equipo es muy pequeño y ninguna de estas cosas saldrían adelante si no tuviéramos manos que nos colaboraran. Eso habla también de la participación ciudadana en torno al empoderamiento del patrimonio. Los museos y los espacios patrimoniales no son del Estado, son de la comunidad. El Estado los pone a disposición de la comunidad para que los disfrutemos, para que conozcamos, para que generemos identidad y sepamos de nuestra historia, de dónde venimos, y desde esa base podamos hacer las reflexiones necesarias para dónde vamos. Así que felicitar el trabajo. Tuve la suerte de ver ya los ejemplares, una joya, un trabajo precioso, que para los que somos amantes de los libros, el solo olor del libro antiguo ya nos emociona, nos conmueve y nos activa mentalmente. Lo digo desde mi punto de vista como bibliotecólogo, realmente fue una sorpresa ver el trabajo terminado y cada uno de los detalles, porque, ojo, para los que se van a llegar a un ejemplar, el hecho de que gran parte del trabajo es trabajo artesanal hecho a mano hace que cada ejemplar sea único, no hay ningún igual al otro. Hay pequeños detalles que lo hacen único y eso le dará el gran valor a estos libros, fuera de toda la información que nos van a aportar y que nos van a acercar a la realidad del trabajo que se hace detrás de los libros que están preservados en las bibliotecas patrimoniales. Con eso, sin más, felicitar al equipo y a cada uno de los participantes y transmitir el orgullo desde el Servicio Nacional del Patrimonio y nuestra directora de trabajo que se realiza acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Concuerdo mucho con tus palabras. Este ha sido un equipo
contar con muchas más manos que nos apoyan, por ejemplo, para este hermoso video, que no puedo dejar de hacer referencia porque Felipe Neira, que lo tenemos aquí grabado hoy, de esta labor audiovisual, ¿no?, que acompaña un poco todo el trabajo que se hizo tras bambalinas, ¿no?, que también es interesante mostrar. Bueno, les dejo ahora entonces con Cristian Cerón Prieto, quien es Seremi de las Culturas, el Arte y los Patrimonios de la Región Metropolitana. Adelante. Buenos días. Bueno, la verdad es que para mí es un privilegio, un orgullo participar de este lanzamiento. Una obra también que tiene un valor patrimonial que está vinculado, ¿cierto?, con la acción de mujeres artesanas. La verdad es que eso es tremendamente significativo desde la Seremía. Quisiéramos ponerlo en valor. Para esta ocasión traje un discurso muy corto, no traje escrito, se los voy a leer. Muy buenos días a todas y a todos, es un honor y una alegría profunda estar aquí hoy, en este espacio de saber y memoria que es la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Un lugar que resguarda no solo libros, sino también las huellas de las manos de los que las crearon, las ideas que los inspiraron y las historias que han transmitido a través del tiempo. Hoy celebramos la culminación de un proyecto hermoso y necesario, la publicación del libro estilo de encuadernación artesanal y artística en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Este libro no es solo un catálogo de técnica y estética, es un reconocimiento a la laboriosidad, la creatividad y el conocimiento transmitido de generación en generación, muchas veces silenciado o invisibilizado. Quiero destacar el valor de la encuadernación como un oficio que históricamente ha sido realizado también por mujeres y hombres de sectores populares, manos que con paciencia y maestría daban forma y protección a las ideas, al conocimiento, a la cultura. Este libro rescata ese valor, esa historia, y nos permite reflexionar sobre la importancia de poner en el centro a los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, a los artesanos y artesanas, y que son el alma de nuestro patrimonio. Este proyecto Fundar 2020, que hoy celebramos, es un ejemplo de cómo podemos y debemos trabajar para construir un futuro más justo e inclusivo. Un futuro donde el patrimonio no sea solo un objeto de contemplación, sino una herramienta de transformación social. Es fundamental que reconozcamos y visibilicemos el aporte de las mujeres en la encuadernación en las artes del libro. Mujeres que han sido maestras, creadoras, innovadoras, que muchas veces han quedado relegadas a un segundo plano. Este libro y el trabajo de Elisa de Gallego, Pamela Tige, Victoria Ramírez y otras compañeras es un paso importante en esa dirección. La encuadernación, como muchas otras expresiones artísticas y culturales, nos habla de la diversidad de identidades, de la riqueza de nuestras tradiciones, de la capacidad humana de crear belleza y significado. En un mundo que a menudo nos empuja a la homogenización y al consumo masivo, es fundamental que valoremos y protejamos estas expresiones únicas y auténticas. Este libro es también un puente entre el pasado y el futuro. Nos permite aprender de las técnicas y los estilos de encuadernación de otros tiempos, pero también nos invita a experimentar, a innovar, a crear nuevas formas de expresión. Es un llamado a las nuevas generaciones a conectarse con sus raíces y apropiarse de su herencia cultural y a proyectarla también hacia el futuro. Para terminar, quiero felicitar a todo el equipo que hizo posible este proyecto, a Elisa de Gallegos, a Raquel La Bella, a los diseñadores, fotógrafos y autores y a todas las personas que aportaron su talento y pasión. Este libro es un regalo para la ciudad, para el país y para el mundo. Sigamos trabajando juntos y juntas para construir un Chile donde la cultura sea un derecho de todas y todos, donde el patrimonio sea valorado y protegido y donde las artes y los oficios sean reconocidos como pilares fundamentales de nuestra identidad y nuestro desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
ese oficio del que tanto se está hablando al interior del libro y claro, eso efectivamente creo que le otorga un peso, digamos, extra, ¿no? Bueno, ahora les quería agradecer a las tres autoridades por estarnos acompañando en esta actividad y bueno, por la acogida que han tenido para realizar esta actividad al interior del SEPAC. Bueno, vamos a pasar ahora a presentarles al panel de conversación. Bueno, en primer lugar, nos acompaña la persona que gestó este proyecto y lo postuló. Elizabeth Gallegos León es encuadernadora formada en Argentina, España, gestora cultural y editora. Así que adelante, Elizabeth, para contarnos sobre este proyecto. Hola, buenos días. Se ven muy lindos de acá, ¿cierto? Da gusto, es emocionante y también para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Como dijo Raquel, soy la responsable del proyecto. Soy voluntaria en la Recoleta Dominica desde hace 8 años aproximadamente. Raquel me heredó. Era voluntaria de la directora anterior y me quedé con ella. Y escuchando las mismas palabras de quienes dirigían la biblioteca es que detectamos de que se sabía que existían 150.000 ejemplares en la biblioteca, que eran libros antiguos, los temas, pero no se sabía algo primordial y esencial y era cuáles eran los estilos de encuadernación, cuáles eran las materialidades de los libros que estaban albergados en la biblioteca y en los depósitos. Y me pareció que era buena idea presentar este proyecto y funcionó. Tenía 2 ejes importantes y uno de estos era justamente abrir a la comunidad estos espacios. La gente pasa por fuera y no sabe que hay una biblioteca o no tienen idea que pueden venir a la biblioteca. Entonces, lo primero era acercar y vincular a la comunidad a este espacio tan hermoso. Y lo otro, bueno, investigar, saber los estilos de encuadernación que había y ejecutar el proyecto que incluía, bueno, desde la curaduría, investigación. El proyecto era una exposición. Esta exposición contaba con talleres, visitas guiadas, charlas, diferentes actividades que esperábamos tener un público tan amplio como este, tan grande, tan lindo. Las estadísticas decían que íbamos a recibir a 20.000 personas en nuestro proyecto. Sin embargo, la adversidad quiso otra cosa y apenas sé que me ganó el proyecto, vino estallido social, al poco rato vino pandemia. Así es que esta guagua que ustedes ven acá tan hermosa se ha gestado durante 5 años, así es que quienes estamos acá tenemos una emoción. Imagínense estar pariendo durante 5 años, de verdad. Claro, estábamos ya por explotar. Bueno, y en vez de usar la palabra problema al tema de la pandemia y a todo lo que sucedió, dije adversidad porque tuvimos y enfrentamos la necesidad de cuestionarnos qué es lo que íbamos a hacer, cómo queríamos hacerlo y cómo nos adaptábamos al momento que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo. Así es que lo hicimos, salimos bien del paso, logramos hacer la exposición. La curaduría y investigación fue larga porque de repente Raquel nos avisaba: ¡ya! ¡Abrieron la biblioteca! Veníamos corriendo: ¡ya! Venimos en 2 días más. Y nos volvía a llamar: se ha cerrado la biblioteca, hay problemas con los guardias, la biblioteca el edificio está siendo usado para vacunatorio de adultos mayores para las vacunas del COVID. O sea, de verdad nos pasaba de todo. Así es que de repente de una investigación a otra o de una entrada a los depósitos a otra llegó a pasar hasta 5 meses. Así que de verdad, como les digo, fue un parto absolutamente largo. Bueno, tuvimos que, como les decía, adaptar, cambiar las cosas. Logramos, en vez de hacer talleres presenciales que no se podía, se hicieron cápsulas y tutoriales de lo que estuvo a cargo Felipe Neira, que está por ahí grabando hoy.
que estuvieron bien entretenidas también, tuvieron hartas vistas, sé que les gustó el trabajar y poder hacer cosas en casa. Las charlas, eran 4 charlas que íbamos a usar aquí. Esta era la sala donde íbamos a dar 4 charlas que no pudimos dar, sin embargo, nació y se abrió las puertas para el Seminario Internacional de Encuadernación Artesanal y Artística, que este año ya va a contar con su 4ª versión. Raquel me dijo, mira, con que se conecten 250 personas, yo soy feliz, como estamos en esto de la pandemia, no sé. Finalmente se conectaron 500 en nuestro primer año. El segundo año ya había vuelto un poco la virtualidad, así que en vez de 500 se conectaron como 420, así que la baja fue bastante razonable. El tercer año, el año pasado, se conectaron 1000, y este año no sé qué vamos a hacer, Raquel, con el seminario. Están todos invitados, por supuesto. También, dentro del proyecto estaba el producto del catálogo, este libro que queríamos hacer. Sin embargo, detectamos y descubrimos que el catálogo no era suficiente, que tenía que ser la investigación, la curaduría, y además de eso, era muy importante contar con los textos de quienes participaron del seminario. Así que, como ven, el proyecto fue tomando alas solito y fue creciendo y armándose de mucho mejor manera. Para este seminario, en estas 4 charlas pensábamos invitar a algunos exponentes de la encuadernación en el país. Sin embargo, como se convirtió en este seminario internacional, pudimos contar con la presencia de Mariano Muñoz Hidalgo, representando a Chile, Paulina Rodríguez, que viene llegando, no pasaste desapercibida, que viene llegando de Chile, pero de Valparaíso, ¿no? De Quilpué. Javiera Barrientos de Chile, Rodrigo Ortega de México, María Dolores Díaz de Miranda y Macías de España, Antonio Carpallo de España, Horacio Mella de Chile, Yerko Quitral de Chile, Cinela, donde estaban Catalina Aravena y Raquel Abella de Chile, y José Luis Checa de España, que no presentó, pero sí está su texto dentro del libro. Así es que, bueno, muy contenta, muy agradecida de que estén acá, de que nos acompañen. Como ven, el libro hace honor a su nombre, Encuadernación Artesanal y Artística, por eso tomamos la decisión de que fuera un libro artesanal. Como le decíamos a Raquel, está cosido 1 a 1. Ella también fue al taller a meter su manito a coser. El día sábado dijo, ya, yo quiero ir, quiero estar ahí en el taller, ¿verdad? Así es que fue un trabajo arduo. Y afortunadamente aquí les voy a pedir que sean lo más conscientes posible, que nos quieran mucho, porque tenemos 200 ejemplares liberados para ustedes, que son gratuitos y que los cancela el fondo, ¿ya? Después de eso, para hacerlo más transparente, vienen ejemplares que van a ser vendidos, ¿ya? Esperemos que alcancen para todos. Quienes se inscribieron tienen sus ejemplares. Quienes vinieron hoy día sin inscripción nos pueden dejar su nombre, su correo, su teléfono y buscaremos la manera de hacerles llegar el libro. La idea es que todos lo tengan, ¿ya? Pero, insisto, por favor, seamos conscientes con lo de la inscripción. Nada, yo creo que ya me pasé, ya hablé mucho. Quiero agradecer a todo el equipo que trabajó conmigo. No habría sido posible liderar este equipo sin el trabajo de Victoria Ramírez, que era la periodista encargada de comunicaciones, Pamela Tai, que me acompaña acá, que era la vinculación con el medio. Ella era quien hacía y se encargaba de las actividades. Trajimos a colegios, a universidades, a diferentes personas interesadas en conocer el proyecto. Felipe Espinosa, que ya lo hemos mencionado, que está ahí en toda la parte audiovisual, de fotografía. Diego Telles, perdón, que está por allá, también tomando fotografías, y Rodrigo Arriaza, nuestro diseñador, quien es el responsable de todo el contenido, de las imágenes, la forma y cómo se diagramó este libro. Y por último, agradecer al Taller Artes del Libro, que fue el encargado de encuadernar, coser, armar, dorar todo lo que se hizo en este libro, y sería mi agradecimiento para Macarena Rivas, Victoria Paz, Flavia Paredes, Raquel, que nos visitó un día. Así que muchas gracias, estoy feliz de todo este público que nos acompaña. Muchas gracias, Liz. Por hoy te permitimos pasar un poco del tiempo, ¿ya? No hay problema. Es la emoción. Sí. Bueno,
les voy a dejar entonces ahora con Pamela Tay, que fue nuestra gestora cultural. Para este proyecto, como bien ha mencionado Liz, preparó varias actividades y bueno, nos va a comentar brevemente acerca del impacto que tuvo este proyecto de estilos de cuadernación artesanal y artística en la colección de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Está entretenido lo del juego. Ya te estoy. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Estoy sumamente emocionada y, como mencionó Liz, como muy feliz después de este parto larguísimo de 5 años, donde efectivamente nos tuvimos que adaptar, reinventar y afortunadamente, pese al tiempo que tomó, fueron años de aprendizaje y de entender que las cosas se podían volver a direccionar, y al final los resultados fueron mucho más sorprendentes de lo que esperábamos en un inicio. Ahí, como comentó Liz, tuvimos muchas actividades pese a que no teníamos presencialidad 100% asegurada. El seminario, los talleres igual se hicieron, las visitas guiadas igual se hicieron, y todo lo que no se pudo hacer en su momento presencial también se hizo a través de las redes, cápsulas de coordinación, la visita guiada virtual, gracias. Así que, pero ahora les quería compartir en torno a este nacimiento de este hermoso libro. Les quería compartir unas cifras un poco altas, pero interesantes igualmente, porque son resultados de la investigación curatorial que dan origen al material que está contenido en este hermoso libro. Sí. Bueno, ahí comentó Liz que todo esto nació para poner en valor los ejemplares de la colección de la biblioteca, y se eligieron los ejemplares más llamativos en cuanto a tipos de encuadernación y estilos de encuadernación. Durante este proceso se seleccionaron 83 ejemplares y se exhibieron 71. Y les voy a mostrar alguna. En general, se encontró en toda esta investigación curatorial más de 20 estilos de encuadernación distintos. La mayoría estaba entre los siglos XVI y XX, y más del 70% de estos estilos de encuadernación datan de los siglos XVIII y XIX, que son el periodo donde más se incorporaron libros a la biblioteca. Dentro de los tipos de encuadernación encontrados, voy a usar mis apuntes, son muchos números. De las encuadernaciones antiguas encontradas, más de la mitad, casi la mitad corresponden a encuadernaciones de pergamino, donde destacan las encuadernaciones florentinas, italianas, romanas, que ahí después van a poder ver en la visita a la biblioteca y en este hermoso libro. También se encontraron encuadernaciones monásticas, pastas españolas. Donde también están en estas encuadernaciones antiguas, también se encuentran los dos cantorales y otros tipos de estilos de encuadernación, donde destaca la inglesa, la plateresca, la renacentista y la rococó. En el otro gráfico, ahí estaba hablando de la antigua, sí. Me corrí un gráfico. Ahora vienen las encuadernaciones mixtas. Sí. Para comentarles un poquito, las encuadernaciones antiguas eran las que son 100% artesanales, las mixtas, un componente artesanal y un componente industrializado. Y en estas encuadernaciones mixtas
nos encontramos con la mayor cantidad de estilos de encuadernación, siendo los mayores representantes las pastas españolas, la encuadernación medio italiana y luego la encuadernación inglesa. Y ahí pueden ver los estilos de encuadernación como la cartonée, la holandesa, la neoclásica, la orfebrería o altar, otras más ornamentadas como la imperial rococó y una reencuadernación. Y para no extenderme, finalmente la encuadernación es moderna, donde encontramos un montón de encuadernaciones donde tienen una representación similar en gráficos. Tenemos, por ejemplo, encuadernación Gradel, cartonée, holandesa, a la rústica, industrial, simbólica y textil. Y como les comento, todos esos estilos de encuadernación los van a poder apreciar en este libro, ya con la descripción más detallada y con las hermosas imágenes que se toman. Y para no extenderme más, eso sería todo y nuevamente muy agradecido. Bueno, muchas gracias Pamela por contarnos acerca de las cifras y bueno, creo que todo esto que nos acabas de presentar va a aportar a que puedan comprender un poquito mejor lo que hay contenido en el libro y en la investigación. ¿Sí? Bueno, le voy a dejar entonces ahora con Rodrigo Arriaza, quien es artista visual y ha sido el diseñador de esta publicación, para que nos cuente un poco acerca de este proceso. Muchas gracias, Raquel, por la presentación. Bueno, partir saludándolo a cada uno de ustedes, agradecerles el tiempo, el interés, la compañía de estar con nosotros acá en este nacimiento de este libro, que yo lo siento así, estoy súper contento, para mí es una gran emoción y la verdad es que duró bastante el proceso, bastante tiempo. Por lo tanto, hay mucho esfuerzo detrás. ¿Ya? Espero que lo valoren, que lo puedan también revisitar después con el tiempo para de repente buscar alguna información o simplemente ver qué les sugiere el mismo libro. ¿Ya? Entonces, bueno, agradecerles la presencia y que nos escuchen. Necesita la presentación. Bueno, yo fui el encargado del aspecto de diseño y encuadernación de este libro. Mencionarles que no fue un trabajo fácil. Cuando Liz me invitó a participar del proyecto, yo estaba feliz. Después dije, bueno, me metí en algo importante. Por lo tanto, tenía que hacerlo bien. Y al principio estábamos con el asunto de la pandemia, tuvimos reuniones que eran remotas y tenía que de alguna manera yo sintonizar con la temática de este proyecto. Y me costó un poco eso que no era presencial. De hecho, algunos diseños que yo le mandé a Liz, me dijo así, muy sinceramente, Rodrigo estaba ocupando muchas mayúsculas. Yo venía de hacer muchos afiches y folletos, entonces ahí yo dije, bueno, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo mejor. También ahí, bueno, tuve que asesorarme también con mi coach, con Tamara Vaca, que llegó acá, que también me estuvo enseñando. Así que te agradezco también, Tamara, toda la experiencia que me transmitiste. Y bueno, tuve que estar manos a la obra, mucho trabajo de computador también, y harto feedback con el equipo. ¿Ya? Era un tema muy prolijo porque hay muy buenos textos. Tenemos textos de expositores que estuvieron en el seminario internacional, como Mariana Pautina, y expositores internacionales también. Y además muy buenas fotos, muy buenas fotografías de Felipe y de Diego. ¿Ya? Entonces también tenía que ser algo bueno de todo este insumo que había. Bueno, entonces acá está mi nombre, soy Rodrigo Arriaza, licenciado en arte, y he sido voluntario acá, he hecho 2 pasantías anteriormente acá en este espacio, así que me siento como muy vinculado con este entorno. Siguiente diapositiva. Bueno, esta es la portadilla, la portada interior que ustedes van a poder ver, que está elegida intencionalmente a 2 tonos, en negro y en rojo. ¿Ya? Más que nada explicarles cómo
algunos detalles, no quiero ser demasiado detallista, pero fijarse en algunas cosas como esta que también hace reminiscencia a libros antiguos que hay acá en la biblioteca. Bueno, aquí hay una imagen de una textura, ¿cierto?, con colores, porque yo dije, bueno, tengo que hacer un libro que investigó, que se encargó de la materialidad de los libros, el papel es blanco, pero no todo es blanco en los libros, ¿ya? Me encontré con esta imagen de una portada, ¿cierto? Y digamos, aparece en color, ¿ya? De hecho, tampoco el papel es blanco, siempre hay una pequeña tonalidad que le da cierta calidad, ¿ya? Entonces dije, tengo que aprovechar de alguna manera lo que nos comunica esta materialidad. Siguiente. Para lo cual, mi propuesta fue hacer estos saltos de capítulos, donde iba a haber una imagen en la página completa, ¿cierto? Pensando ya en un libro abierto, ya porque estaba trabajando en computador y cuando vemos un PDF, por ejemplo, está todo de manera lineal hacia abajo, entonces yo ya tenía que imaginar cómo podía ser el resultado y también una intención comunicativa, ya poder transmitir algo, ¿cierto?, del cuerpo de los libros, ya. Entonces la materialidad, la textura que ellos sugerían. Para lo cual, esta fue la propuesta que ustedes van a poder ver, ¿cierto?, cuando hay una separación de capítulos. Tiene esta imagen y cuyo texto al lado derecho tiene una respuesta de color tomada con el cuentagotas de la imagen que está en la otra página. Así que, digamos, el esquema. Siguiente. Bueno, y acá les muestro tres páginas donde hubo que diagramar la parte del catálogo, ya donde hay, porque la temática es de estilos de encuadernación, por lo tanto hay estilos y también hay subestilos y después ya están los ejemplares que son representativos de esto. Entonces había que hacer una cascada, ¿cierto? Y esta es la progresión que ustedes van a poder ver como para explicársela y que sea un poco más claro y entendible. Siguiente, por favor. Bueno, además, todo este proyecto involucró bastantes otras actividades. Una fue la exposición, también hubo visitas guiadas, hubo talleres, el seminario. Es decir, acá en este libro van a poder encontrar referencia a mucho movimiento, es decir, había hartas instancias en las cuales se generaba este nexo con las personas. Ya un asunto con los libros, ¿cierto? Haberlo investigado todo, pero también había, gracias al fundar, esta posibilidad de llegar a mucha gente. Entonces, acá también se da cuenta de ese registro y de esa buena intención que hay detrás. Acá mencionar un poco esta página del glosario, que también se ocupó este mismo esquema en las bibliografías, dejando una sangría invertida, por así decirlo, la segunda línea es la que está corrida, que es algo que ahí discutimos mucho con Luis para que fuera súper visible, súper fácil de encontrar la primera palabra. Ya, entonces, bueno, además del trabajo de diseño, yo hago clases, entonces también siempre me interesa que sea algo entendible, que pueda haber una comunicación con la persona que esté viendo y que además le quede claro, ya sea algo que va a llegar de una manera amigable. Siguiente, por favor. Bueno, los protagonistas son los libros de la colección de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica. Espero que la gente que recién la viene conociendo la pueda percibir, se pueda interesar, ¿cierto? Que es este museo del libro antiguo que sigue siendo biblioteca. Hay una sala de consulta. Ya, yo creo que es una particularidad muy grande que se puede explotar y seguir nutriendo con la visita de ustedes, con la investigación, si es que a alguien le interesa. Veo acá algunos exalumnos y alumnos también que también son artistas y les interesa el arte y la cultura. Entonces quedan todos invitados para también seguir viniendo, ya, además de esta presentación. Siguiente, por favor. Y como última página, lo último que voy a mencionar y mostrarles es este Cours de l'Âme, que es rescatado de los libros antiguos, pero simplificado.
¿ya? Porque al final todo este proceso de investigar los estilos de encuadernación y toda esta teoría, ¿cierto? Y el diálogo que se generó, yo tenía la conciencia que iba a terminar siendo un libro material, ¿ya? Por lo tanto, se genera este ciclo de hablar de los libros, ¿cierto? Y después convertirse en un libro más. Y como ocurre también en esta nueva museología, ¿cierto? Que se está pasando de los objetos a los sujetos, se convierte nuevamente en este bello ciclo de pasar ¿cierto? de nuevo al objeto para que después sigan llegando a los sujetos y a la comunidad en general. Así que esa es mi visión. Muchas gracias. Rodrigo. Bueno, Rodrigo ha trabajado mucho tiempo en la biblioteca como voluntario, así que, bueno, como también parte del equipo, aprovecho también de mencionar a Jimena Quiñones, que también está acá apoyándonos, sacando fotos, y también es voluntaria en la biblioteca. Así que, bueno, para que estén todos al tanto de que se aceptan personas que puedan apoyarnos en ciertas como actividades o en lo que se pueda requerir, porque en verdad creo que este proyecto da cuenta de lo importante que es trabajar con otros actores y vincularnos, ¿no? para lograr esta tremenda llegada que estamos teniendo hoy. Bueno, como les comentábamos, este libro también tiene algunas de las ponencias que se presentaron en el Seminario Internacional de Encuadernación Artesanal y Artística, así que tenemos acá a dos de los autores que van a presentar, bueno, nos van a contar de qué significa para ellos estar en este contexto y en este libro, ¿no? Bueno, Mariano Muñoz Hidalgo es académico de posgrado, consultor internacional en Latinoamérica y Europa, doctor en filosofía por la Sorbona, Francia, y doctor en estudios americanos por la USACH en Chile. Es escritor y conferencista, encuadernador y orador desde el año 2000, con estudios en Chile, Argentina, España y Portugal. Y hoy nos habla como uno de los ponentes del seminario, y en este contexto se enmarca su escrito Encuadernación crítica, la posible libertad del creador, que pronto van a tener en sus manos quienes estén inscritos. Adelante. Bueno. Buenos días y muchas gracias. Efectivamente, la encuadernación ha transitado desde zonas como palacios, cortes y gobiernos hasta humildes talleres populares en la periferia de la sociedad. A mí me gusta mucho más el rubro de la cultura popular, evidentemente. Por eso, tal vez como homenaje a la cultura popular, es que hoy día decidí vestirme casi como si fuera un integrante de la Sonora de Tommy Rey. Los zapatos de Liz me hacen el juego. ¿Puedes mostrar tus zapatos para mí? Lo que es muy hermoso, tiene que ver con esto de jugar. La encuadernación tiene mucho de eso. Cuando Raquel hacía la presentación, decía 25 años dedicado a encuadernar. Significa que hace muchísimo tiempo conocí algún taller en el que algún maestro, Nils Navarro, daba clases. Me inscribí, como fuera, por amor a los libros. Fui aprendiendo un montón de cosas y allí surgieron los primeros problemas. Los encuadernadores en Chile estamos tan solos que en general tenemos que aprender más de un oficio. Es decir, además de encuadernar, tenemos que ser doradores, por ejemplo. Y varios otros oficios conexos que tienen que ver con la caligrafía, a veces hasta la fabricación de papel. En cada uno de esos quehaceres estamos absolutamente aislados del resto del mundo, y sin embargo, eso nos da la maravillosa oportunidad de tener una formación multiforme, de poder efectivamente desarrollarnos en varios ámbitos distintos. Después de haber ido aprendiendo todo lo que mi querido maestro Nils me podía transmitir, vino el segundo problema. Yo soy estudioso, lo he sido toda mi vida, entonces quiero libros de encuadernación. Maldita sea, en Chile no es posible encontrar libros de encuadernación. Yo tengo una biblioteca grande y sin embargo estaba vacía de libros de encuadernación. Decir una biblioteca grande es 25.000 libros, para un privado es bastante, pero no había libros de encuadernación, salvo uno
Uno solo, publicado en los años 70, 80, y que además Paulina historió en su propio capítulo, que es una historia de la encuadernación artística en Chile, hecha hace muchísimo tiempo por Ismael Espinosa y Adolfo Jones, pero no había nada. Entonces, si había de conseguir algo para estudiar, para conocer otros estilos, para revisar imágenes, solo pude conseguir libros en Buenos Aires, Barcelona, Madrid, Londres, París, pero por acá nada. Hace 7 años se publicó el primer libro que en Chile se hace sobre encuadernación en el siglo XXI. Lo publicó Liz y su gente, y fue la versión para Chile de un libro escrito por el español José Luis Checa. Bello, nos invitaron a hacer el prólogo, fue hermoso. El libro está escrito en el estilo pomposo que suelen darle los españoles a sus presentaciones académicas, entre pomposo y ceremonioso. Más bien encuadernaciones palaciegas. No conozco españoles que hablen de cultura popular en la encuadernación. Y parece que ese vacío sí lo estamos empezando a llenar nosotros, lo que me resulta muy hermoso. Después de conseguir una biblioteca ya enorme acerca de encuadernación, venía el otro gran problema, que en Chile es realmente un Everest imposible de escalar. ¿Dónde cuernos conseguir herramientas? Herramientas de dorado, herramientas antiguas propias del oficio. También hube de recurrir a fuentes extranjeras y comprar alguna vez un taller que salió en remate. Yo tuve la fortuna o la perspicacia, o en realidad simplemente el azar, de poder comprar el taller de encuadernación de Abraham Contreras, el máximo encuadernador del siglo XX, que no era un muy buen individuo, pero sí era un muy buen encuadernador. Digo no muy buen individuo porque nunca le enseñó a nadie. Era extremadamente egoísta y celoso de su saber. No tuvo alumnos, no tuvo discípulos. Haber encuadernado para Pinochet no es el peor de sus pecados. El mayor de sus pecados fue en realidad no transmitir los conocimientos. Con el tiempo me enteré de que tenía un problema él, y probablemente eso lo hacía replegarse. Sufría de daltonismo, confundía los colores, y parece que no quería que eso se supiese. Por eso algunas de sus encuadernaciones, hechas con muy buena mano, tienen una mezcla de colores insólita, que no resulta estética, resulta más bien chocante. Es muy interesante verlo, porque a lo mejor aquí hay también un drama humano detrás de una alta capacidad técnica. Bueno, sí conseguí muchísimas herramientas, ya muchos alumnos las han ido comprando, yo ya he ido vendiendo mis existencias, se han vendido centenares de herramientas y todavía me quedan otros centenares y ahí están circulando. Liz me compra sistemáticamente, va y ruega por una docena más de hierros. Pero lo hermoso de todo esto es cómo la encuadernación, en realidad, alcanzó esta especie de presencia cada vez más creciente aquí mismo en Chile. Eso a mí me resulta enormemente gratificante, me resulta incluso esperanzador. Si reviso todos los textos que están en el libro y todos los que están en mi biblioteca de encuadernación, un centenario y tantos, todos los libros versan o sobre historia de los estilos de encuadernación o historia de la encuadernación misma, o sobre técnicas. Este libro también está hecho así. Lo que más abunda, casi el 100% de las materias, son técnicas, lo que me parece utilísimo, y al mismo tiempo historia y estética, lo que me parece valiosísimo. En ambos casos, el libro es absolutamente imprescindible para cualquier encuadernador que quiera aumentar su conocimiento del oficio y la dignidad de su quehacer. Mi propia participación en el libro es ínfima, mínima, miserable. Menos del 5% de todas esas páginas están escritas por mí, y es adrede. Adrede porque ya hay personas que enseñan técnicas. El capítulo extensísimo de Dolores es muy valioso para los que quieran aprender técnicas. Los capítulos históricos que Liz y su gente, más el texto de Paulina, historiando la encuadernación chilena, realizan, es en sí valioso. A mí me cabe otro que hacer. Yo soy académico, siempre lo fui. Hasta diseñé un postítulo académico universitario sobre encuadernación artística. Ahí conocí a Liz hace una década. Y entonces a mí me gustaría que la encuadernación también fuera un quehacer para reflexionar, que también tuviera pensamiento, que también tuviera un ideario propio. Por eso evidentemente la proporción es infinitamente menor que todos los artículos técnicos, que todos los artículos estéticos, de diseño, de herramientas y de manejos. Ahora bien,
Se puede aprender a conocer la encuadernación, para eso están todas las historias y los estilos. Se puede manejar la encuadernación y para eso están todos los manuales técnicos, y este lo es también. Debiéramos en realidad poder pensar la encuadernación. Me gustaría que pasáramos un paso más allá y que la encuadernación ya no se quedara solo en los talleres de oficios, porque corremos el riesgo de terminar siendo solo agendas y cuadernos. Quisiera que hiciéramos muchas más cosas, que llegáramos a tener una academia de encuadernación, donde los encuadernadores con respaldo institucional aprendan otras cosas, desde historia del libro hasta química del papel, desde técnicas de restauración hasta incluso procesos de investigación, metodología de la investigación bibliográfica, incluso formas de comercialización, marketing para su propio producto. Esa sería una formación académica mucho más completa. Puede que ese paso ya esté por darse. Nosotros por ahora solo sentimos que la encuadernación, que ya cuenta con esta masa crítica, a lo mejor sigue un camino como el de Tommy Rey, hacer bien sus cosas y terminar gustándole mucho a la gente, tanto que se haga inmortal. De esa manera, tal vez, la encuadernación también salga del estrecho ámbito de los talleres y encuentre el respaldo institucional que le hace falta para convertirse de oficio en profesión, de quehacer en menester, para que pase a ser algo no solo entretenido, sino además valioso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Yo creo que estamos en esa vía, ¿no? De repensar un poco como qué significa la encuadernación. Bueno, yo creo que efectivamente hay una falencia desde el ámbito más académico, ¿no? Pasa en varios sectores del patrimonio, no solamente este, y también en cuanto al patrimonio inmaterial, que obviamente tenemos aquí reflejado, no solamente el patrimonio inmaterial de los libros que custodiamos en la biblioteca, ¿no? Sino también todas las reflexiones que contiene el libro. Creo que estamos dando un pequeño paso para su puesta en valor, ¿no? Para su replanteamiento. Bueno, ahora vamos a dar paso a Paulina Rodríguez Jovín, quien es artista encuadernadora y escribió el texto Reflexiones sobre el arte de encuadernar, una mirada local con historia y proyección. Adelante, Paulina. Bueno, tengo un pauteado para no salirme del contexto, no alargarme y tampoco irme por las ramas, porque este es un tema que, al igual que todos los que estamos acá, me apasiona mucho. Bueno, primero que todo quisiera agradecer a Raquel, a Marta y a Luis por la invitación a ser parte de esta presentación y a la vez felicitar a las encargadas del proyecto por la culminación de un trabajo tan importante como la puesta en valor de algunas de las hermosas encuadernaciones que habitan esta biblioteca. Sabemos que este proyecto de origen accidental, que es hoy un seminario indispensable para encontrarse y nutrir esta comunidad de profesionales y aficionados al libro material desde todas las distintas aristas, ¿no? Y también en las muy lejanas latitudes, porque no sé si lo mencionó Liz en un comienzo, pero este seminario es tan grande que llega a muchos países. Hasta Rumania. Hasta Rumania, o sea, hasta Europa, como que ni siquiera el idioma es un límite. Y es una instancia muy bonita, que si ustedes no han participado, bueno, la invitación está, también están todos las ponencias de las ocasiones anteriores en la web para que las puedan revisar. Bueno, yo tuve el honor de ser invitada a dar una charla en la primera versión del seminario, que fue por el año 2022, hace varios años atrás, y también presentar en esa ocasión el texto que fue incluido en esta publicación, que si Mariana decía que su participación era ínfima, la mía es mucho más pequeña. Este al final es un pequeño texto que se llama Reflexiones sobre el arte de encuadernar, una mirada local con historia y proyección. Y bueno, como mencionaba Mariano, la búsqueda era un poco historiar esta posible continuidad de la encuadernación en nuestro país. En la ponencia que está en la web está como respaldado con imágenes, si ustedes quieren verla.
ahí pueden ver como de todo lo que hablo, pero la intención de hoy no es como hablar sobre ese texto que ustedes lo van a poder leer cuando tengan el libro, sino más que nada seguir aportando a la reflexión de ese primer texto que ya venía de una reflexión anterior. Bueno, en el año 2022, el año del que es ese texto, yo llevaba cerca de 7 u 8 años, que parece mucho, pero para este oficio es bastante poco, dedicada a la encuadernación en Valparaíso en ese entonces. Estaba formándome principalmente afuera, también un poco en Santiago, buscando referentes, antecedentes locales, y había avanzado respecto de algunas primeras intuiciones que tenía sobre la historia de la encuadernación en nuestro país, ligada a las imprentas sobre todo, que muchas de ellas, por supuesto, del siglo pasado habían desaparecido. Ese primer acercamiento lo había presentado con ocasión de unos diálogos de encuadernación que organizó Constanza Vázquez de Vida en Papel en el año 2019. Esos diálogos, si les interesa, también están en la web y los pueden consultar. Participó en esa ocasión Sol Rébora, Ana Ruiz Larrea, Yerko Quitral, unos grandes de la encuadernación y también del libro. Bueno, al comienzo de esta investigación, investigación independiente podría llamar, tenía varias lagunas, ¿no? Es como difícil encontrar estos antecedentes. Pero más adelante me fui encontrando con varios textos sobre historia del libro en Chile que fueron reafirmando estas primeras impresiones. Y también por ese tiempo pude conocer a más personas ligadas a este oficio que contaban con información de primera fuente, Mariano, Liz, que habían sido incluso formados con estos encuadernadores históricos como Liz Navarro. Bueno, volviendo a este texto, no se trata de una investigación acabada, se los adelanto, sino una búsqueda de revisión que a poco va tomando forma y en la que también estoy profundizando cada vez más porque lo hago desde una práctica independiente, no es que yo me dedique a la investigación propiamente tal, sino a la práctica de la encuadernación principalmente. Bueno, en esa ocasión para ese texto tomé como principal fuente el libro de encuadernaciones artísticas del siglo XIX publicado por Ismael Espinosa en el año 86, hace varios años atrás. Y casualmente justo hace un mes tuve la posibilidad de conocer la librería anticuaria del CID en Santiago, que quizás muchos de ustedes la conocen, y pude conversar con Carlos Rivas, que me permitió observar de cerca algunos ejemplares de Ismael Espinosa que solo había visto por fotos. Y bueno, él fue un bibliófilo y editor muy importante y a mi parecer es como parte fundamental de la historia del libro en Chile. También en esa ocasión, Carlos, en esta librería, me habló sobre 2 grandes encuadernadores chilenos y pude ver ejemplares encuadernados por ellos y así pude apreciar lo depurado de su arte y oficio. Y me refiero específicamente a Abraham Contreras, que ya fue nombrado, y a Osvaldo Abello, quien todavía está vivo y trabaja en su taller en Santiago y a quien tengo pendiente conocer. Bueno, tomando algunos antecedentes que quizás no mencioné en el texto, y aprovechando esta ocasión. Hace algunos años, específicamente en el año 2014, se hablaba del último encuadernador, y se trataba de Eduardo Zúñiga de la Biblioteca Santiago Sebelín de Valparaíso. En una entrevista que publica el diario La Tercera, el entonces director de la institución indicó que Eduardo cumple una función muy noble, que es el resguardo del patrimonio a través del arte y la pasión de la encuadernación. Sin embargo, es muy difícil que en los próximos años se requiera un servicio como el que presta, pues sabemos que no existen personas que hagan el doble trabajo de restaurar y generar nuevas colecciones. Bueno, contrario a lo que él veía, efectivamente sí existían personas y había cada vez más personas ligadas a este mundo de la encuadernación, solo que, como bien mencionó Mariano, trabajamos de manera tan atomizada que no nos conocíamos entre nosotros. Para ese año también no existían instancias como los diálogos que les comenté ni el CIENAR, entonces tampoco se favorecían tanto los espacios de encuentro entre quienes están ligados a este mundo. Bueno, algunas fuentes documentales que conocí posteriormente también fueron, por ejemplo, un informe que realizó Lourdes Blanco para la UNESCO en el año 92, quien realizó un diagnóstico sobre el estado de conservación de las colecciones especiales en las bibliotecas y los archivos de los países del Convenio Andrés Bello. Chile era uno de esos países, donde el autor establece que todos los libros de Medina, el fondo José Toribio, que donó a la Biblioteca Nacional, y ustedes saben que él era impresor, escritor, bibliófilo, etc. Bueno, ella decía que todos los libros fueron encuadernados por él y también por uno de sus ayudantes, que era justamente Abraham Contreras, y que aún vivía en ese tiempo a los 90 años, y se usaron principalmente pasta española.
Yo no he tenido la fortuna de conocer ese fondo, pero debe ser sin duda maravilloso. Y sobre el Archivo Nacional, recuerden que estamos hablando del año 92, ella escribió que también tiene un encuadernador que trabaja ahí desde hace 20 años, pero la calidad de su trabajo es tosca y el evidente desinterés y poca información curatorial sobre la historia de la encuadernación y del manuscrito encuadernado impiden que ese aspecto sea ni siquiera planteado en términos de mejoramiento. El director del archivo de ese entonces opinaba que la formación en Chile ha sido eminentemente teórica con indiferencia por la parte artesanal, lo cual tiene una parte de cierto. Hubo escuelas de artes y oficios y él consideraba que se debiera promocionar cursos y escuelas sobre encuadernación. Respecto a lo que opinaba la autora, su diagnóstico, que no era tan positivo en ese sentido, pienso que con calidad tosca se podía referir no necesariamente a la búsqueda artística de ciertas encuadernaciones, sino más bien al recuerdo de material impreso, que no por eso es menos meritorio, ¿cierto? Y pueden ser encuadernaciones de archivo que también se conocen como empastes y forman parte del mundo de la encuadernación también. Y respecto a la necesidad de una escuela o formaciones en encuadernación histórica y contemporánea, es aún un pendiente que tenemos, ¿cierto? Mariano mencionaba el diplomado que hacía de encuadernación artística hace unos años. Creo que fue maravilloso que existiera, una pena que haya dejado de estar vigente, pero bueno, como se ha expandido este fenómeno, esperemos que en los próximos años pueda existir algo así como una formación en todos los ámbitos que Mariano mencionaba, que son por supuesto muy pertinentes y necesarios, no solo en relación al oficio, sino a las reflexiones. Bueno, también en ese texto no mencioné a alguien muy importante que es Cristian Castro, que es auxiliar de la imprenta del taller de encuadernación del Archivo Central Andrés Bello hace varios años y que maneja la técnica de dorado, que es bastante escasa en nuestro país y en la actualidad en general porque es una técnica más bien antigua. Y ahí tuve la suerte de conocerlo justamente por CIENAR, porque realizó un taller que tomamos ahí con Raquel. Ya. Bueno, una última fuente que les voy a comentar es que en el año 2023 Javiera Barrientos, que es investigadora e historiadora del libro chileno, me compartió un texto muy interesante en inglés, traducido como Notas introductorias sobre la historia de la encuadernación en Hispanoamérica, de Lawrence Thompson, de la Universidad de Kentucky, que lo publicó en el año 60. Este autor, para construir una historia de las prácticas vinculadas al libro artesanal, tuvo que recurrir a diversas fuentes más bien directas, tales como correspondencia con archivos, bibliotecas, libreros, coleccionistas, talleres de encuadernadores, ante la ausencia de otras fuentes de registro más como formales. Y en este texto él establece lo siguiente: de los libros manufacturados en América, la gran mayoría se encuadernaba con una especie de vitela, que puede referirse a pergamino, generalmente sin decoración y simplemente doblada sobre la primera hoja. Si bien esta costumbre se debía al costo del cartón y del cuero y a la reticencia de los encuadernadores hispanoamericanos a usar tapas de madera, o bien puede ser, aporto yo, al desconocimiento, él establece que ha tenido resultados beneficiosos para la posteridad. Sería incorrecto suponer que ningún encuadernador colonial hispanoamericano demostró imaginación artística y habilidad para el acabado, pues existen pruebas de lo contrario. Según la apreciación de este autor, en Chile el encuadernador más conocido entre los bibliófilos era Abraham Contreras, que durante muchos años dirigió el taller de encuadernación de la Biblioteca Nacional de Santiago y actualmente, estamos hablando de los años 60, operaba su propio taller en esa ciudad. Contreras realizó diseños originales que muestran claramente la influencia de los encuadernadores franceses contemporáneos, o sea, hizo algunas encuadernaciones artísticas o con diseño, y otras más clásicas como imitaciones de estilos españoles del siglo XVIII. A estas alturas, por lo comentado anteriormente por Mariano y esta pequeña revisión, es indudable que Abraham Contreras, independiente de su calidad humana, es un gran referente de la encuadernación en nuestro país y mucho más relevante de lo que yo misma pude constatar años atrás. Por último, Thompson menciona que la historia de la encuadernación en Hispanoamérica revela una tradición irregular, con algunos puntos de excelencia, especialmente en México, a finales del siglo XVIII. Recordemos que la imprenta a México llegó alrededor del año 1500, mucho antes de lo que llegó a nuestro país.
por tanto es de esperar que el desarrollo de la encuadernación haya sido mucho más prolífico en ese país. Sin duda se han omitido encuadernaciones, encuadernadores y talleres significativos en estas notas generales, que deberían complementarse con investigaciones detalladas para cada país. Es un poco lo que estamos haciendo desde distintos lugares, todos nosotros y nosotras. Y bueno, para cerrar, comentar que el objetivo es continuar revisando fuentes, aportando cada vez más con nuevos antecedentes que permitan ir construyendo esta historia de la encuadernación en Chile, donde todos y todas las partícipes estén presentes y obtengan su merecido reconocimiento y visibilidad por mantener vivo este oficio, y también poder ir transmitiendo esta historia a las futuras generaciones y a quienes se vayan interesando en la encuadernación. Eso, bueno, de algunas colegas encuadernadoras de la región, genial, también son parte de esa historia, y esa historia la vamos construyendo entre todos y todas. Así que, bueno, muy feliz del lanzamiento de este libro, de la existencia de este libro, de la culminación de este proyecto tan fundamental, como decía en un principio, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paulina. Ahora vamos a dar paso a un video de aquellos autores que no han podido venir. Los tres son españoles, son Antonio Carballo, José Luis Checa y María Dolores Díaz de Miranda. Hola a todos, muy buenas. Mi nombre es Antonio Carballo y lo primero que quiero es dar las gracias a los organizadores de este libro, Estilos de encuadernación artesanal y artística, en la colección de la Biblioteca Patrimonial Recoleto Dominica, que se ha publicado en este año 2025. Este libro, como comentarán las organizadoras, forma parte de un proyecto financiado por Fondar en 2020, en el que dio lugar a un trabajo de investigación sobre las encuadernaciones que hay artísticas que hay en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, y que dio como algo muy positivo la inauguración y la creación de una exposición temporal sobre los estilos de encuadernación artesanal y artística. También esto fue en el 2022, y también la celebración en ese año, en el 2022, del primer Seminario Internacional de Encuadernación Artística, Artesanal y Artística, que luego ha continuado con el 2023 y el 2024, ya van por la tercera edición. Y también ha dado como algo también muy positivo la publicación del libro que presentamos. Por eso estoy aquí también yo un poco apoyando esta presentación. Dar las gracias sobre todo a las investigadoras, a Elizabeth Gallegos, a Victoria Ramírez, a Pamela Tigue, y también a la directora de la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, Raquel Abella. Bueno, mi capítulo, al igual que mi conferencia del 2022, intentan resumir en pocas páginas las estructuras ornamentales desde finales del siglo XV a primeros del XX. Por lo menos hablamos de lo que era una encuadernación, tipologías de las encuadernaciones y de los diferentes estilos decorativos, desde las góticas y mudéjares del siglo XV, renacentistas, aldinas y de tipo Grolier y Maioli, entre otras del siglo XVI, de tipos populares, barrocas, de abanicos, a la Duseil, de estilo Le Gascon, dentro del siglo XVII, las de estilo rococó, encajes, padelou y neoclásicas en el XVIII, y también las de estilo imperio, las de los hermanos Bocerian y las neoclásicas que veríamos, como decíamos, en el XVIII, las de estilo imperio, de Bocerian, cortinas románticas, a la catedral, retrospectivas y las encuadernaciones editoriales del siglo XIX. La obra es una obra muy completa y espero también que sea de su agrado. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi más sincero agradecimiento a la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica de Santiago de Chile y a su directora, Raquel Abella, por haberme permitido colaborar en este seminario sobre los estilos de encuadernación artesanal y artística. También agradecer a
a quienes han hecho posible esta publicación, que imagino maravillosa, en especial a Elizabeth Gallegos, Victoria Ramírez y Pamela Tigre. Voy a tratar de resumir mi modesta aportación a este esfuerzo colectivo en pro de la encuadernación del arte, resumiendo el artículo, que como sabéis gira en torno a la encuadernación barroca. En realidad, más que referirme al contenido del artículo, que está al alcance de todos los lectores, quisiera hacer hincapié en esta breve intervención a la metodología de estudio que he seguido en este artículo y en otros que he hecho en los últimos años, para acercarme al estudio de una encuadernación concreta. Teniendo en cuenta la clásica división entre materia y espíritu, trasladándola al mundo de la encuadernación, podemos hablar en encuadernación de un estilo técnico y un estilo artístico. Esta división forma un binomio claramente muy práctico y del cual el estudioso puede sacar grandes ventajas. Voy a definir ambos estilos. El estilo técnico hace alusión al libro material y se concreta en los procesos técnicos de producción del libro, es decir, en su manufactura. Los encuadernadores profesionales saben de qué estoy hablando y por lo tanto no requiere mayor explicación. No así los que no somos encuadernadores, y podemos recurrir a los manuales de encuadernación históricos, donde encontraremos noticias de todo tipo sobre este asunto. En segundo lugar, el estilo artístico, que es lo que normalmente se suele hablar más, me gustaría dividirlo en una división tripartita, que constaría, en primer lugar, de los elementos de forma, que son los ornamentos, cuya lista sería interminable. En segundo lugar, el estilo artístico es relación entre formas u ornamentos, lo que los antiguos llamaban composición. La composición es la manera agraciada o no agraciada de mezclar los elementos para que creen un efecto bello. En tercer lugar, dentro del estilo artístico, distinguimos las cualidades o expresión de los motivos. Las cualidades o expresión de los motivos. Esto nos remite a la experiencia estética del sujeto que recibe la encuadernación. Aquí podemos recurrir a las aportaciones de la teoría de la recepción, que nos conducen de manera ineludible al mundo de los bibliófilos, tan importante desde el punto de vista material para el sustento del mundo de la encuadernación de arte. Dentro de este lenguaje de los bibliófilos, que expresan su simpatía o su amor por el libro, ellos utilizan un lenguaje que a menudo es vago e impresionista. Si queremos codificarlo, habremos de recurrir a disciplinas afines a la historia del arte, como son la iconología, la historia de los estilos, la filosofía del arte, el estudio de los ornamentos, etc. Finalmente, dada la brevedad de la intervención, quisiera hacer hincapié, delimitados ya qué es estilo técnico y qué es estilo artístico, un punto que me parece de capital importancia, que es las propiedades, cómo el estilo técnico influye sobre el estilo artístico, cómo lo determina. Con esto quiero decir, como axioma, que las propiedades físicas o mecánicas del soporte e encuadernación determinan en muchas ocasiones la elección de un determinado tipo de ornamento. Es decir, el encuadernador no puede hacer lo que quiere sobre la piel del libro si no tiene en cuenta las limitaciones del tipo de piel, la forma del libro, etcétera, etcétera. Solamente pondré un ejemplo. La estilización de los motivos rococós o rocalla está propiciada por el alargamiento del lomo del libro.
es decir, y las hacen especialmente aptas para este tipo de ornamento. Es decir, el ornamento no surge de la nada, surge de la materia. Bueno, con esto he tratado de resumir de manera muy, muy sucinta una metodología que espero os pueda servir para algo y que yo he tratado de aplicar en este artículo sobre la encuadernación barroca. Nada más. De nuevo, muchas gracias a mis amigos de Chile y en especial a los editores que estoy seguro han hecho un buen trabajo del cual espero disfrutar en los próximos meses. Muchas gracias, buenas tardes. Buenos días. Agradezco la invitación a participar, aunque sea de una forma virtual, en este acto de presentación del libro Estilos de las encuadernaciones artesanal y artística en la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominicas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que este acto es mucho más que la presentación de un libro. En él se está recogiendo el fruto de años de trabajo y de investigación. Pero también se está recogiendo el fruto de una amplia gama de actividades dentro de un proyecto de potencialización, de difusión, de participación y de intercambio de conocimientos en torno a la encuadernación artesanal y artística. Y esto en sí mismo es algo totalmente novedoso. En España la encuadernación, como otros tantos, llamémoslo, oficios artesanales, está en declive. Pensar que alguien es capaz de hacer lo que han hecho ustedes, yo creo que es impensable. Les felicito muy sinceramente. Quisiera nombrar a cada uno de los que han participado en este maravilloso proyecto, pero creo que sería alargarme en exceso. Sin embargo, me van a permitir que nombre a Elisabeth Gallego. Yo la conocí en el año 2019, vino a España a nuestro taller de restauración de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Tuvo una breve estancia y participó en un curso que daba yo sobre encuadernación de cantorales. Ciertamente quedé maravillada de Elisabeth. Años después conozco a Raquel Abella en un congreso, era en Zaragoza, sobre el libro antiguo, es unos congresos que organiza el doctor Pedraza. También pues me acercó a toda la labor que se está haciendo aquí en Chile en torno a esta biblioteca. Sinceramente, felicidades. Ha sido para mí un orgullo poder colaborar y cuenten que colaboraré con ustedes en todo lo que sea posible. Como amante de la encuadernación, ya no solo como profesional, como amante, les doy las gracias por habernos acercado al maravilloso mundo de la encuadernación artesanal y artística. Gracias. Y bueno, para terminar y que podamos pasar a la biblioteca a conocerla, tenemos preparados en unos mesones, hemos preparado algunos de los libros que participaron en la exposición y que por supuesto van a poder como quizás hacer esos juegos, ¿no? De a ver, esta encuadernación, a ver si la chunto a cuál es, ¿no? Ahí para que podamos ir viendo algunos de esos estilos que aparecen acá mencionados. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, solamente mencionarles que me parece que este proyecto que combina, tenemos como tres tipos de patrimonio insertos en la biblioteca. Por un lado tenemos el arquitectónico, ¿no? Este espacio de la biblioteca. Y bueno, este proyecto, como también ha mencionado por ejemplo Rodrigo, ha tratado de relevar también ese patrimonio material que tenemos, pero también desde los oficios, ¿no? Desde los quehaceres inmateriales, como también por ejemplo Mariana nos comentaba que el encuadernador tiene que aprender a adorar, tiene que aprender a hacer
entender también la encuadernación como el proceso final, ¿no? Como ese acabado que le da ese cuerpo al libro. Y nada más quería comentar, Margarita, ¿puedes poner la siguiente? Eso, creo que, bueno, me gusta mucho esta foto que Rodrigo eligió para cerrar como el libro prácticamente. Y bueno, como con todos esos avatares que tuvo el proyecto, creo que se generó una sinergia que es muy interesante de destacar, ¿no? Y bueno, quería agradecerle a todas las personas que hoy nos están acompañando. Me parece muy importante tener instancias como esta, ya lo han conversado, por ejemplo, María Dolores, creo que se ha extendido bastante al respecto, así que solamente darle las gracias por acompañarnos, invitarles a pasar a la biblioteca. Tenemos además, hoy es el último día que tenemos en exhibición la exposición de primavera, así que aprovechen de revisarla. Ahí también les hemos dejado unos papelitos que eran los que entregábamos durante la exposición temporal de estilos de encuadernación artesanal y artística, para que se puedan llevar también algo, un takeaway, algo como más tangible de ese estudio, en esta pequeña recreación que hemos hecho de lo que fue aquella exposición. Elizabeth Gallegos va a querer cerrar. Sí. Raquel, no me odies, pero quiero salir del guión. Y ya que todos nos pasamos del tiempo, me gustaría abrir el espacio por si quieren hacernos alguna pregunta, por si quieren decirnos algo, o nos vamos a la biblioteca a conversar mirando ejemplares en vivo. ¿Sí? ¿Quieren ir a la biblioteca? ¿Seguros? ¿Nadie va a levantar la mano? ¿A la una? ¿A las dos? Ya, Raquel, usted puede cerrar tranquilamente.